La anestesia y terapia del dolor es el tema del día de hoy. Joel Medina nos acompaña, él es médico especialista en anestesia y terapia del dolor. Estamos hablando sobre la importancia de la evaluación y consulta de la preanestesia. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Hay muchos factores, por ejemplo, el peso, el tamaño, el sexo y el historial médico, ¿no? Eso que estás comentando es muy cierto. De hecho, uno habla, cuando uno va a hacer la valoración preanestésica como anestesiólogo, uno puede detectar red flags o banderas rojas o luces que me alerten a mí de cómo debo hacer yo el manejo del paciente. ¿Por qué lo digo? Porque para que yo tenga un manejo adecuado del paciente en el postoperatorio, hay muchos pacientes, por ejemplo, que son sumamente nerviosos o que tienen algo que se llama catastrofismo o el nivel de ansiedad es sumamente alto. Si yo no manejo preoperatoriamente este tipo de pacientes, el postoperatorio o el manejo del dolor en el postoperatorio va a ser mucho más complicado. También es importante que hay muchos pacientes que van a mesa operatoria con un dolor crónico, supongamos con un dolor lumbar, y el paciente viene tomando opioides, llámese tramal, llámese morfina, llámese el medicamento que esté tomando. Es importante que estos pacientes que vienen tomando analgésicos previamente, el manejo también debe ser o sea, poner una lupa en esos pacientes, porque el manejo del dolor postoperatorio es mucho más complicado porque ya vienen tomando una dosis alta de generalmente estos medicamentos. Por eso es que es muy importante que el médico especialista en dolor, si estos pacientes vienen tomando, haga el switch o el cambio a ciertos medicamentos, porque yo no puedo ni quitar medicamentos ni sustituirlos porque va a mesa operatoria, o bien se disminuye la dosis o se cambian estos medicamentos. Claro, doctor, ¿existen pacientes que puedan ser alérgicos a algún tipo de anestesia Sí, no o solamente, sedación? sí, por supuesto que existen, no solamente a la anestesia, ¿no? Hay pacientes que son alérgicos a todos los AINES, llámese ibuprofeno, diclofenac, a diferentes fármacos de esa familia. Por eso conocer o conocer al paciente antes de ir a la mesa operatoria es importante, porque yo sé con qué medicamentos debo contar como anestesiólogo al momento del intraoperatorio y del postoperatorio. Y por eso comentábamos anteriormente de la anestesia regional, la importancia de que, perfecto, un paciente puede ser alérgico, pero yo tengo otras opciones, bloqueos guiados por ecografía, para realizarle en este tipo de pacientes y que le brinden de igual forma, a pesar de no contar con estos medicamentos, de esta otra opción. ¿Puede suceder que un paciente que nunca haya sufrido de algún tipo de operación o, por ejemplo, sabes que cuando vamos al odontólogo utilizamos un tipo de anestesia localizada? Por ejemplo, que no haya presentado ninguna alergia, que lo pueda presentar de repente en un momento determinado, ¿esto puede suceder? Sí puede suceder. Generalmente tenemos pacientes que nunca han estado expuestos, por decirlo de alguna manera, a diferentes tipos de fármacos y al momento del procedimiento hacer algún tipo de reacción. Por eso es importante que si yo voy a ser sometido, así sea un procedimiento ambulatorio, como extracción de una cordal, que el anestesiólogo tenga todos los equipos necesarios o que el paciente pregunte al anestesiólogo, doctor, ¿usted tiene todos los instrumentos o medicamentos necesarios en tal caso de que yo haga una reacción? Porque se puede dar. Y yo como anestesiólogo tengo que brindarle las primeras medidas de auxilio si este paciente responde de manera adversa a ese medicamento. Y por eso te digo, es importante, así sea una extracción de un diente, que el paciente conocerlo antes de ir a esos procedimientos. Cuando hablamos de terapia del dolor, primero, bueno, evitar el dolor es una terapia, sin duda alguna. La anestesia nos ayuda a evitar ese dolor del procedimiento, sea localizada, tópica, general, sedación, en sus diferentes tipos, ¿no? Porque existen diferentes tipos de anestesia. ¿Todas ellas aplican como anestesia, sedación, tópica, regional, todo aplica de la misma manera? Eso actualmente, pleno siglo XXI, hablamos de la analgesia multimodal. Ok. Por ejemplo, yo puedo usar en una cirugía dipirona, ketoprofeno, tramadol. Son fármacos que efectivamente tienen un mismo fin, que es llegar a que el paciente no tenga dolor y que su recuperación sea mucho más óptima. Pero estos medicamentos, a pesar de que llegan al mismo fin, tienen diferentes mecanismos de acción a nivel fisiológico que me va a generar a mí la analgesia del paciente.
no solamente están los AINES, están los opioides. Ojo con los opioides, porque los opioides tienen reacciones adversas y por eso entre menos se usen, mucho mejor. Si son necesarios, se colocan efectivamente, pero si no son necesarios, no se hacen uso. Por eso se habla, inclusive al momento de valorar un paciente, del ascensor analgésico. Eso quiere decir que yo le pregunto al paciente, de acuerdo a su intensidad del dolor, es que yo voy a colocar diferentes fármacos. Porque si yo tengo un paciente que me dice, doctor, yo de la escala del 0 al 10 tengo 2 de dolor, 2 en esa escala, yo no puedo colocarle ni opioides, ni morfina, ni tramadol, porque no son necesarios. Entonces, en esta primera escala hay ciertos medicamentos. Si el paciente persiste con el dolor o el dolor es mucho más intenso, moderado, ya se empiezan a usar otros tipos de instrumentos o de fármacos. Entonces, depende de la intensidad del dolor del paciente. Las bombas analgésicas, ¿en qué momento realmente son requeridas? Esto es muy conocido, la gente le conoce como el sapito. Es correcto. Vienen actualmente las bombas elastoméricas, que es lo que al paciente se le coloca como en un globito. Ahí van ciertos medicamentos. Ojo que no todos los medicamentos, esto no es una receta de cocina que yo le coloco esto que está, no. Hay que evaluar al paciente para ver qué medicamento le es más eficaz en su organismo, por decirlo de alguna manera. Hay en diferentes centros hospitalarios o clínicas, tenemos la analgesia controlada por el paciente, que cada vez que el paciente sienta dolor, pulse. Ojo, eso está controlado. No es que cada vez que el paciente va a pulsar, quiere decir que le va a enviar, porque ese equipo está ya programado para que envíen la cantidad y la dosis adecuada. Y no la que el paciente, porque obviamente puede ser la dosis máxima para cada paciente. Es importante que estas bombas, ¿quiénes lo ameritan? Si yo voy a una cirugía que genera dolor, porque efectivamente hay cirugías que son mucho más dolorosas que otras. Por ejemplo, una cirugía de tórax está descrita como las más dolorosas. Si yo no hago un manejo multimodal de esta analgesia, bien sea con una bomba, pues efectivamente sabemos que la recuperación va a ser mucho más tórpida, mucho más complicada. Entonces, tener presente a qué tipo de cirugía voy a estar involucrado. En la cirugía estética se usa mucho cuando se va a hacer mastopexia, cuando se va a hacer lipoescultura, lipobasia, que efectivamente son diferentes zonas del cuerpo a las que está sometida a estrés. Entonces, y si el paciente, ya yo lo conozco y sé que tiene un umbral bajo del dolor, es decir, que cualquier cosa le va a generar dolor, pues sería recomendable colocarlo. Ojo con lo que digo, que no es una receta de cocina. Claro, y si una persona con umbral de dolor bajo, que todo le duele, y le colocan la bomba o el sapito, igual le duele, ¿qué pasa? Ahí ¿qué se hace con ese paciente? Ahí entra la importancia del médico anestesiólogo especialista en dolor. Sería lo ideal, ¿no? Porque yo debo monitorizar a mi paciente aproximadamente por 72 horas. Hay pacientes que efectivamente me he encontrado, bueno, tuve la bomba, igual tuve dolor. No es la idea, porque por eso nos hemos formado, porque hay otras opciones que se le pueden brindar al paciente que en pleno siglo XXI no desarrollen dolor postoperatorio. Ok, doctor, se nos terminó el tiempo. ¿Cómo lo contactan? ¿Cómo consiguen más información? En redes sociales como Joel Medina ZAM o como doctor.Joel Medina, Joel con Y. Ok, gracias por acompañarnos el día de hoy. En pantalla también tienen las redes sociales del especialista para que puedan consultarle información y seguirlo. Joel Medina nos estuvo acompañando, médico anestesiólogo especialista en terapia del dolor. Gracias a ustedes por acompañarnos, la sintonía, en la participación. Recuerda que en las redes sociales, en @salud_gb, está el link de YouTube. Ingrese, haga clic, suscríbase y así ve las entrevistas que hacemos nuevamente para ustedes. Mi cuenta, @Daniela J. Salas, la de la casa, @Globovisión. Será hasta una próxima oportunidad.